Esta es la flor caduca de la hermosura de su gloria. Estamos en la sala del sótano del Museo de Pereira. Yo tengo este trabajo acá. Está compuesto por pinturas en diferentes formatos que son hechas con acrílico, pintura acrílica sobre tela. También hay unos objetos documentales, como unos objetos encontrados que son LPs conseguidos en muchas ciudades de Colombia. En Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Pereira, etc. Y hay unos dibujos hechos con carbón de coca que también están acá en la exposición. Esos son dibujos sobre papel. Bueno, hay unas canciones que suenan en el sitio, canciones de propaganda de los presidentes, que son un poco como la estructura temporal de esta exposición. La exposición va de 1970 a 2002, que es el periodo comprendido entre el gobierno de Michel Pastrana y Andrés Pastrana. Todo parte de un trabajo que yo hice en el año 2000, que es un video de un grupo que tenía la FARC, que se llamaba Julián Conrado y los compañeros. Y yo pensaba que se llamaba Los Rebeldes del Sur. Y que ellos hacían música de propaganda y usaban armas como parte de la coreografía. En el 2004 fui a la Bienal de Liverpool, entonces allá monté un invernadero de coca, con semillas de coca naciendo ahí. Y habían esto era una galería independiente, habían estos dos textos, uno era el nombre científico de la coca, que es el nombre colonial también, que es colonial porque además referencia a la Nueva Granada, entonces se llama Eritrociluro granatense. Estaba el nombre de la coca y están estos nombres de la coca en diferentes dialectos indígenas. Están estos dibujos y cuando miras hacia allá es como hacia acá ves toda esa cantidad de pinturas y todos esos colores, y hacia allá ves como los verdes y ves estos dibujos blancos con texto. Entonces empecé a coleccionar y pues al principio coleccioné lo que me gustaba, luego empecé a ver otras cosas que me interesaban, pero que no eran como la música que me gustaba, sino como por otros asuntos. Entonces empezaron como a ver unas líneas dentro de la colección, y dentro de esas líneas surgió este tema de arte de propaganda política. También como parte del proceso me interesó como las carátulas de músicos, el género de carátulas donde aparecían músicos o gente con armas en las carátulas de los discos, que eso fue una cosa que estuvo como de moda como entre los 70s y los 80s. En el 2008 entonces hice este trabajo en la vitrina de Lugar a Dudas, entonces puse 4 plantas de coca grandes en cuarentena, o sea como que tenían una plaga, 3 plagas, entonces y me propusieron exponer en ese espacio que es la vitrina, que es un espacio cerrado. Yo decidí que se abría el espacio, entonces monté un espacio ahí para sentarse, para que viniera la gente. Había una pintura que decía los científicos se golpean unos a otros, que era una pintura que había hecho como en los 90. Monté así las matas de coca, como un poco en un estilo como de las vitrinas de esa zona, que es como una zona de ropa y de diseño y eso. Entonces se veía así. Y era también como una especie de referencia a los jardines que había trabajado en fotografía. Y hay otras carátulas que están ubicadas acá, donde están los discos de los presidentes y otros referentes que se conectan con el tema de la exposición. Podríamos empezar entonces por el cuadro que sale en la invitación. Supongamos que la gente vio un flyer en internet y vino a esta exposición. Entonces el primer referente sería como ese impreso que vio.
Y hay todo un desarrollo como del asunto pictórico en mi trabajo desde los años 80, desde los 90, que uno podría como rastrear de la forma de pintar, etc. Y me interesa también, como que eso me ha interesado mucho, colocar un cuadro, una superficie pintada confrontada, supongamos, con un documento, con un video, con un performance. En este caso, son las carátulas de los acetatos lo que funciona de esta manera. Entonces, para esta exposición que duró como 20 días, me contacté con un grupo en Estados Unidos que se llama Los Granjeros del Futuro, los The Future Farmers, que es un grupo de artistas, y les pedí que ellos me asesoraran y me dieran soluciones para las plagas que tienen esas plantas. Entonces era como un gesto político conectarme con unos norteamericanos y trabajar con ellos para que solucionaran este problema de una plaga que tienen las plantas. Luego la conversación se volvió como una conversación fantástica un poco, no como hacia una solución, sino como hacia otro tipo de comentarios. Y yo había trabajado ahí con la directora del grupo que se llama Amy Franceschini, entonces seguí trabajando varios proyectos con ella, ya como en San Francisco. Yo he trabajado en relación a lo de la planta de coca y a lo del carbón de coca. Yo he trabajado desde 1996 incluyendo plantas de coca vivas dentro de exposiciones. Entonces he trabajado haciendo instalaciones con las plantas vivas, he trabajado, por ejemplo, llevando las semillas a otros países para sembrarlas allá, como hice en el 2000 en Curazao y como hice en 2004 para una exposición en Inglaterra, en Liverpool. He trabajado con la pulpa de la semilla para hacer dibujos, etc. Creo que, bueno, estoy hablando de pinturas, entonces yo soy pintor, trabajo en pintura desde los años 80 y la pintura tiene como unos asuntos ahí de realidad, ¿no? O sea, como que una pintura es un elemento que es como una especie de cuerpo, que cuando lo miras de lejos tiene una imagen y cuando lo miras de cerca también tiene como unos asuntos ahí pasando. Y es una exposición también sobre el campo colombiano un poco y sobre cómo de cierta manera se vuelve como un lugar siniestro un poco porque ha sido como el escenario de la guerra. Entonces es una exposición sobre el folclore, pero como de una manera un poco melancólica. Pero, sí, de música social. Entonces trabajo incluyendo pinturas y cuadros dentro de instalaciones. Entonces básicamente como que las pinturas no funcionan solas, sino que funcionan en las relaciones que se plantean dentro de las exposiciones. Hacer esta colección es un hallazgo, porque esto no estaba referenciado en la historia colombiana. O sea, si vas al Archivo General de la Nación, no están como nadie colecciona estas propagandas, están de pronto posiblemente en las colecciones de los políticos, pero no han sido organizadas. Entonces aquí están presentadas mostrando que hay una forma diferente de contar el relato nacional, en este caso a través de la discografía colombiana. Y ahí juntamos, para esta exposición no hicimos, o sea, la conversación que teníamos por internet, que era esas historias que construimos, que era como una especie de fábula, se tradujo, se hizo en inglés y en español, se hicieron todas las traducciones, y se hizo un impreso que forraba toda la pared donde estaba la instalación. Y ahí sobre eso pusimos como trabajos que pensábamos que funcionaban y que se relacionaban. Entonces ahí colocó este trabajo de un proyecto, es una especie de banco de semillas donde ellos hacen unas granjas, concertan con gente en la ciudad que tiene un patio grande y hacen como una actividad pública donde la gente siembra tomates, por poner un ejemplo. Luego esos tomates se recogen y la mitad de las semillas van para el banco de semillas. Y hacen como una especie de activismo en relación a las granjas urbanas.
todos los temas de los trabajos dan vueltas un poco alrededor de ideas así o otras similares. Creo que es importante venir a ver una exposición y como no creo que, supongamos si usted está sentado en un computador en su habitación mirando esto, no creo que sea suficiente con verlo en la pantalla, creo que tiene que hacer como de pronto posiblemente el esfuerzo absurdo de desplazarse a un sitio geográfico donde está montada esta exposición y no al sitio virtual y como súper amplio de la internet, sino que tiene que mover su cuerpo de ahí donde está sentado e ir allá porque eso que está viendo no corresponde a lo que está acá en la exposición. Yo le podría contar un poco el sentido, de qué trata, pero no hay forma de que usted tenga como la experiencia de... Si usted quiere tener la experiencia completa, si quiere tener la experiencia que la pintura propone, las condiciones que tiene la pintura, debería ir a enfrentarse como al trabajo en lo posible, ¿no? Me gusta es como el parqués ahí, tiene varios usos, ¿no? Como siempre es como así, como bodegas, es como un archivo desordenado que encuentras pues como en muchos lugares, como de música de segunda, o a veces hay cosas nuevas también. Pero siempre es así como de buscar y buscar y pasar mucho tiempo. Como que uno busca unas cosas pero otro las descubre y las encuentra. No estaban pensadas y van apareciendo. Ahora es el tiempo de las prácticas artísticas, ¿no? De la salida al museo, de ir hacia las comunidades, de los formatos pedagógicos, de los formatos de participación, etc. Esta es una exposición tradicional, en el sentido de que son cosas en la pared, de que está pensada para un espacio como este. Aunque yo también hago esas otras cosas, pero las hago con un colectivo que se llama Elena Producciones, con los que trabajamos. Tenemos una escuela que va que trabaja a partir de necesidades, que le hace preguntas a la gente como usted qué quiere aprender, usted qué quiere enseñar, donde planteamos un formato de intercambio, hacemos eventos para la ciudad y para el campo. Nos organizamos como una ONG de 1998 y trabajamos haciendo, por ejemplo, el Festival de Performance de Cali. Entonces tenemos un sitio que se llama elenaproducciones.org para los que lo quieran visitar. Pero como les digo, esta es una exposición en otro tipo de formatos que a mí me interesa porque yo soy pintor, pintor en el sentido también de hacer cuadros, de trabajar como ustedes ven acá. Mi nombre es Wilson Díaz, yo vivo en Cali desde principios de los años 90, en los años 80 viví en Bogotá. Inicié a estudiar en la Universidad Nacional, pero no terminé la carrera, entonces soy como una especie de autodidacta.